Segunda parte de las noticias de la 8, gracias por continuar con nosotros. Hoy charlamos con el presidente de FAE en Burgos, el señor Miguel Ángel Benavente, que al margen de hablar de su pasado, presente y futuro al frente de la patronal burgalesa, creo que es la mejor persona que podemos encontrar para comentar el siguiente dato, que es uno de los datos, Miguel Ángel, del día, ya que la economía española creció un 3,2% en 2015. Los factores fundamentales han sido el aumento del consumo interno y de la inversión, el mayor desde el año 2007. Los sectores que más crecieron fueron la construcción, el comercio y las comunicaciones. Solamente decrecieron ligeramente las actividades financieras, un 3,2 finalmente, señor Benavente. Dentro de las previsiones, un poco más. Bueno, esas eran las previsiones que había marcado COE, o sea que de un 3,2, y creo que incluso era el gobierno, creo que hablaba de un 3,1 y la Unión Europea. Estaba claro que el 2015 ha sido el año ya del repunte, ¿no? Y sobre todo cuando esos datos se corroboran cuando ya hay mucha inversión en bienes de equipo, que es lo que estaba sucediendo. Y luego, pues no, lo que has comentado del consumo, ¿no? O sea, el consumo es el termómetro más claro. Cuando las familias empiezan a consumir, es que empiezan a notar, sobre todo, tranquilidad y también la seguridad de que hay ya unos ciertos ingresos continuos, ¿no? Lo que pasa que esas buenas noticias, yo creo que motivado por las elecciones, la sensación ahora mismo, o sea, aunque las previsiones para este año 2016 se estimaban en torno al 2,7, 2,8, que son unas buenas previsiones, pero la sensación que ahora se tiene es de que estamos otra vez paralizándonos, O sea, de hecho el mes de febrero, a nivel de, bueno, siempre la cuesta de febrero siempre se ha dicho que es peor que la de enero. A nivel de comercio está siendo flojito, pero a nivel general hay cierto desánimo, O sea, hay un cierto decaimiento, hay mucha inseguridad, hay desánimo y muchas veces por estas causas se genera una recesión. Esperemos que nuestros políticos sepan reaccionar a tiempo y que nos empiecen a dar de nuevo confianza, porque ahora mismo yo creo que todo el mundo está más pensando en política y en las decisiones que puedan tomar los políticos que en el día a día, y eso creo que es peligroso. Sobre el de momento único pacto de gobierno que tenemos a la vista hablaremos un poquito más adelante, señor Benavente. Sí que me gustaría retomar el asunto principal, uno de los motivos por el que está esta noche con nosotros. Llevamos los medios de comunicación muchas semanas insinuándolo, pero yo todavía no lo he escuchado de su boca. ¿Se va a presentar a la reelección como presidente de FAE Burgos? Bueno, hoy lo puedo afirmar, porque hoy hemos tenido todos los meses en FAE tenemos lo que es la Junta Ejecutiva, y la hemos tenido hoy con los puntos de día normales, y entre ellos estaba ya el inicio de las elecciones, ¿no? Y entonces yo, por deferencia, lo primero que tenía que comunicar era a los miembros de la Ejecutiva, ¿no? Y bueno, y les he comunicado que efectivamente que opto a presentarme de nuevo como candidato para este nuevo periodo de 4 años. Y bueno, pues como se lo he manifestado a ellos hace un par de horas, pues lo puedo manifestar aquí ya de que así va a ser, porque entendemos que hay que hacer un acto de responsabilidad y que, ya que lo que hemos comentado antes, de que en el gobierno en estos momentos hay demasiada incertidumbre, bueno, pues una institución como FAE, que creo que es un gran referente, ya no solamente a nivel provincial, sino también a nivel de la comunidad, de lo que es una asociación de empresarios bien llevada. Y no hablo por mí, sino simplemente por cómo se está gestionando, puesto que si algo se comentó desde el primer día cuando yo entré allí era de que teníamos que ser totalmente autónomos, o sea que teníamos que depender exclusivamente de nuestra supervivencia, de lo que son nuestras cuotas de nuestros asociados, y ese objetivo lo hemos cumplido, con lo cual nosotros no dependemos de nadie. Se veía venir además que teníamos que un poco que reconvertirnos, y que, bueno, pues que en el tema de esas teóricas subvenciones que hablan, que en realidad no son subvenciones, sino son por todas las actividades que hacen las asociaciones, pues con los temas de las participaciones en infinidad de comisiones que se tienen pues a nivel institucional. Y bueno, luego el tema de la formación, que también se vende como que es una subvención, cuando la formación realmente sale de la cuota de los empresarios,
del 0,6 y el 0,1 de los trabajadores, y que se paga a través de la Seguridad Social, y luego una parte mínima volvía otra vez a los empresarios a nivel de formación, y te lo vendían como era una subvención. Entonces decíamos, bueno, esto como puede estar o dejar de estar, tenemos que tratar de realmente nosotros tener nuestra supervivencia con nuestros asociados, y eso en FAE lo que hemos conseguido, con lo cual todos estos 5 años, que han sido 5 años de crisis para todo el mundo, en FAE no hemos tenido esa crisis, hemos mantenido nuestra plantilla, y creo que cada vez hemos sido como más importantes, puesto que al no tener dependencia de nadie, nadie nos podía callar lo que pensábamos, y lo que no era otra cosa que el bien de Burgos, porque si de algo creo que puedo decir que en estos 5 años que yo he estado hemos hecho muchas cosas, pero vamos, si de algo puedo presumir es que he ejercitado de burgalesismo, ¿no? De burgalesismo, ¿no? Y eso es lo mínimo que se debe de hacer cuando tú tienes un puesto de responsabilidad en tu provincia o en tu ciudad, ¿no? ¿Y le ha pasado factura? Porque ha sido muy beligerante, sobre todo con el gobierno autonómico, en asuntos con el parque tecnológico, con el céntimo sanitario, con los parques de proveedores, etcétera. ¿Eso le ha pasado factura? ¿Le han pegado algún tirón de orejas después de cada discurso? Bueno, en alguna ocasión sí. Yo recuerdo de que tuvimos alguna reunión con algún consejero que incluso está un poco asustado, que bueno, aquí con la verdad se puede ir a todos los sitios, ¿no? Un consejero que ya no es consejero. Efectivamente, pero bueno. El señor Villanueva. Sí, así fue, porque yo creo que tenía que haber entendido lo que aquí sucedía, ¿no? Y de hecho, bueno, pues aquí tenemos ese parque del parque tecnológico que, bueno, pues que no sé si creo que habrá que apuntarle en el récord de los Guinness de los despropósitos de una ejecución, ¿no? Pero lo que no se puede permitir es que, siendo la capital industrial, porque lo somos mientras no nos lo dejemos también llevar, porque camino vamos, pues una capital, y una ciudad y una provincia industrializada como es esta, que no tenga un parque tecnológico es pues como yo que sé, si a una ciudad de mar pues dices que no va a tener hoteles, ¿no? Pues yo creo que esto es lo mismo. Acaba de confirmar nuestro invitado aquí que se va a presentar, por tanto, a la reelección de FAE, otro mandato más, otros 4 años más. Ahora serán los socios, ¿no?, los que tengan que votar, y sobre todo ver si viene alguien más. Sí, ahora lo que se ha hecho es abrir el periodo electoral. Entonces ahora se mandará todo el calendario electoral, porque las votaciones serán el 1 de abril, y está abierto pues para todo el mundo que se quiera presentar. Entonces, bueno, aquí en FAE siempre se hacen votaciones, independientemente de que haya uno o varios candidatos, porque si hay uno se puede hacer por proclamación, pero se hacen votaciones para saber realmente el respaldo que tienes de los miembros que tienen derecho a voto. Quizás no haya sorprendido mucho que finalmente haya decidido presentarse a la reelección, pero sí que esta vez da la sensación de que se lo ha tenido que pensar bastante. ¿Por qué? Bueno, pues hombre, porque estas cosas al final llevan su tiempo, y hay que también cuidar la hacienda propia, ¿no?, como se suele decir. Y entonces, bueno, pues al final ya digo que por un acto de responsabilidad, y sobre todo, o sea, yo quiero decir que estoy súper orgulloso y súper satisfecho de los 5 años que he estado en FAE, y quiero decir que es una organización que ya estaba bien, que pues cada presidente deja ahí su impronta, pero yo creo que la hemos mejorado, ¿no? Y sobre todo yo creo que ahora mismo pues puede ser un modelo de organización no solo pues a nivel nacional, a nivel por supuesto de Castilla y León. Creo que los problemas que tiene Cecale y que le sigue teniendo, pues yo creo que nuestro apoyo creo que ha sido muy importante, no solamente nuestro sino algunos más, pero el presidente actual sabe que con FAE tiene a nivel de institución y a nivel de presidente pues totalmente una persona y una institución totalmente fiel y totalmente unida a los proyectos de Cecale. Y bueno, yo creo que la lealtad es lo que debe primar en estas organizaciones, ¿no? Y bueno, pues poco a poco eso también se está consiguiendo. Y bueno, pues yo creo que al final, pero sobre todo, ya digo, podemos hacer muchas cosas por esa seguridad y esa tranquilidad que te da el ser autónomo, el no depender de nadie, ¿no? O sea que... ¿Cree que se va a tener que medir a alguien más en la lucha por la presidencia? Pues no lo sé, o sea, no lo sé.
Normalmente en estos casos, cuando el candidato, el actual, anuncia que se va a continuar, normalmente retrae mucho, pero yo encantado de que tenga algún empresario más para debatir y demás, o sea que no hay ninguna... Bien, hablaba usted hace unos segundos de autónomos. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre el apoyo, el asesoramiento que ofrece, por ejemplo, FAE frente a otras asociaciones de autónomos que cada vez están proliferando más o dejándose ver más? Bueno, pues yo entiendo que esas asociaciones de autónomos que estamos hablando, yo creo que en realidad lo que buscan es su manera de vivir, algunos, más que la realidad de... Porque al final el autónomo, ¿qué es? No deja de ser un empresario. Claro. Y la problemática del autónomo la tiene en su sector. O sea, el autónomo es una manera que es también es uno de los discursos que también tenemos que empezar a cambiar. O sea, cuando se habla de autónomos es un empresario pequeño, es un empresario que muchas veces es él, que tiene un régimen especial de cotización que es el de autónomo. O sea, tienes el régimen general donde están encuadrados la mayoría y el régimen general de autónomos, y luego, bueno, pues ahora hay otro régimen que ha salido, que es el de la jubilación activa. Entonces, ¿qué hacemos? Una asociación de jubilados activos, porque ahora ha salido una modalidad. Entonces, el autónomo es un empresario y el empresario tiene el problema de su sector. Y donde tiene que estar encuadrado es en su sector, porque ¿qué tiene que ver un autónomo que se dedique, un empresario que cotice como autónomo, que se dedique al metal o que se dedique a la hostelería? Pues no tiene nada, en lo que es su relación diaria, nada. Es sus problemas de cotización, que ya se han conseguido cosas, pues como que tenga derecho a lo que es la ITL, ¿no? Que también tenga, pues, bueno, cosas que antes no tenía. Y yo lo que sí que le pido a los autónomos es que empiecen a pensar en el presente, no en el futuro. O sea, perdón, al revés, en el futuro, no en el presente. O sea, porque el autónomo, que pues estamos preparando un estudio para ver las diferencias de jubilación de lo que cobra un empresario que ha ido por el régimen autónomo con lo que cobra normalmente un trabajador. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que no se mira en el corto plazo, o sea, y entonces hay que animar a que coticen realmente por lo que corresponde, porque es que si no, luego cuando se jubilan realmente tienen una jubilación pues muy bajita, con lo cual yo creo que eso también lo deben de cuidar. O sea, su negocio y sus costos tienen que pensar que tienen que permitirles tener una cotización adecuada a lo que luego el futuro les va a demandar. Bien, pues mensaje claro que ha mandado a los autónomos de Burgos y por supuesto de Castilla y León, ¿no? que aquí hablamos siempre en comunidad. Hablando de dinero, señor Benavente, ¿va a hacer caso a los sindicatos que le van a pedir a la patronal que se suban los salarios en los convenios en Castilla y León por encima de la subida de la media nacional? Bueno, yo creo que hay que empezar a pensar, no perder la memoria. O sea, en estos momentos hay muchos convenios que todavía siguen manteniendo la antigüedad. Entonces, la antigüedad automáticamente es un incremento de un punto, que como realmente no son de todos conceptos, pero en datos relativos es un 0,7 aproximadamente. Estamos hablando de que el IPC ha sido negativo, porque también se nos pierde la memoria enseguida cuando siempre era el IPC más 1 o el IPC más no sé qué. Bueno, pues hemos tenido ahora unos IPCs negativos, con lo cual de un punto ya tenemos otro punto a favor de. O sea, entonces, aun estando los convenios congelados, hemos tenido unos incrementos positivos de casi 2 puntos. Entonces, bueno, yo creo que la situación es favorable porque las circunstancias económicas así lo requieren, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que empezar a hablar de subidas racionales, pero no cuando se habla de que estamos por debajo, también hay que hablar de lo que otras comunidades, los gastos generales que tú tienes. O sea, no es lo mismo vivir en Burgos que vivir en Madrid, con lo cual, aunque el salario sea inferior que el de Madrid, pero tus gastos también son menores, con lo cual posiblemente tu poder adquisitivo, aun siendo menor, sea mayor en Burgos que en Madrid, porque tienes bastantes menos gastos, con lo cual, bueno. Y luego también hay que recordar a los sindicatos que en su día, cuando los mayores aconsejaban de incrementos moderados,
también nos decían, bueno, es que eso son los mayores, pero aquí a nivel local es lo que toca. Bueno, pues eso también hay que recordarlo, que la memoria tiene que ser activa cuando juega a favor y cuando juega en contra. Veo que da la sensación desde fuera, señor Benavente, que se llegan a acuerdos, por ejemplo, en mesas de diálogo social. Burgos es un ejemplo de ello, igual que la región. Fomentan todo lo que pueden, el empleo, etcétera, etcétera, pero luego para determinados capítulos como el salarial no se llevan tan bien como cuando crean esas mesas de diálogo. Bueno, es que luego ten en cuenta que el tema del salarial es exclusivamente por convenios. Entonces no tiene nada que ver un convenio con otro. O sea, y el nivel de los convenios, igual que siempre hemos hablado aquí, el del metal, pues es el más representativo y el que más trabajadores recoge. No tiene nada que ver el convenio de metal de Burgos con el convenio de metal de Valladolid o de Palencia, de Salamanca. El de Burgos está muy por encima del resto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tampoco lo tenemos que olvidar, ¿eh? Y luego, pues bueno, yo creo que estamos en una buena posición. Estamos siendo competitivos, ahí tenemos el ejemplo de Renault, de que los nuevos proyectos, el nuevo plan industrial de Renault está pensando en Valladolid y en Palencia. Bueno, pues será por algo, ¿no? Entonces, ¿y la que se ha liado por crear un turno de fin de semana? Pues efectivamente, pues porque es que no olvidemos que, como bien decía el presidente de Renault, que es que hay muchas plantas que no solamente están las de aquí y que cuando se entra en un proyecto nuevo entran en competencia todas las plantas que existen de la marca. En este caso estamos hablando de Renault por Renault. Y el que, como se suele decir, el que más chifle, y eso nos pasa aquí también en nuestras empresas locales, o sea, que son multinacionales. Cuando sale un proyecto nuevo, sus máximos competidores son sus propias empresas, con lo cual tienen que estar en mejor posición que el resto, porque si no es el proyecto X, en vez de quedarse en España, y en este caso Burgos, se puede ir a Turquía, por decir algo. Y entonces ahí sí que nos hemos quedado con un proyecto que el automóvil, si son del automóvil, pues son 4 o 5 años que estaría asegurando una seguridad en empleo y en riqueza, claro. Vamos a hablar ahora brevemente de lo que es la política nacional. Estamos asistiendo al de momento único pacto seguro oficial que conocemos entre dos partidos, como el socialista y el de Ciudadanos. En ese documento de 68 páginas y 200 propuestas figura la derogación de la reforma laboral. Aquí en este informativo, estos días atrás, hemos dicho que los empresarios han alertado de que, ojo, de llegar el caso de derogarse, podríamos asistir a una cascada de ERES y de despidos. ¿Esta afirmación para usted es exagerada o esto podría ocurrir? Bueno, yo creo que es imposible derogar la actual reforma laboral, porque son muchas leyes. Entonces, creo que eso es imposible, pero está claro que la reforma laboral ha hecho que muchas empresas estén de pie, y que, como hemos dicho anteriormente, con crecimientos este último año se han creado en los últimos 2 años casi 1 millón de empleos, con unos crecimientos de, bueno, pues del 3,2 este año, pero el año pasado fue de un 2,2 o un 2,3. En España siempre se decía que mientras no pasásemos de los 2 puntos por encima no que había empleo. Bueno, pues creo que la reforma laboral ha ayudado a ello. Creo que la reforma laboral está haciendo que las empresas se puedan mantener de pie, con lo cual una empresa que esté de pie siempre podrá coger el viento de cola y, aunque se haya tenido que reducir al mínimo, pues en el momento que tenga seguridad y entrega de pedidos, pues tendrá que aumentar el empleo, porque no olvidemos que las empresas, su fundamento es crear riqueza y crear empleo, porque al final uno va de la mano del otro. Entonces, pues si hay empresa, habrá posibilidad de empleo. Si no hay empresa, no hay empleo, que es lo que nos ha pasado pues el último gobierno anterior que tuvimos del señor Zapatero, que bueno, la destrucción de empleo fue total, y incluso los primeros años de este gobierno en funciones, pues también se destruyó empleo, hasta que se acertó con las medidas económicas muy duras, que las hemos soportado todos los españoles, no olvidemos. O sea, pues bien, estaba claro que hubo una directriz acertada,
pero el esfuerzo lo hemos hecho los españoles. Entonces, bueno, pues si nos olvidamos de todo esto y si queremos tirar por la borda ese esfuerzo que hemos tenido que hacer estos últimos años y nos lo tiramos por la borda, bueno, pues lo podemos hacer, pero creo que mala compañía llevaremos. Bien, pues una última cuestión, porque si nadie más se presenta para dirigir FAI durante los próximos 4 años, será usted el que tenga que hacerlo durante ese periodo de tiempo. ¿Qué le pediría como nuevo presidente de FAI otra vez al Ayuntamiento de Burgos en materia de promoción industrial? ¿Cómo se ha hecho hasta ahora? ¿Cómo se está haciendo en estos primeros meses de legislatura en esta nueva corporación que tenemos? Y sobre todo, ¿qué le va a pedir? Bueno, al Ayuntamiento le vamos a empezar a pedir muy poco en ese aspecto. O sea, sobre la mesa estaba ya preparado y esto se desarrollará en la nueva etapa. Ya sabéis que en FAE hay una figura que es el Consejo Industrial, que lo forman las principales empresas de Burgos. Entonces, dentro de ese Consejo Industrial, FAE ha preparado un plan estratégico de la industria que basado en 4 pilares. Se han hecho 4 grupos de trabajo que ya están en marcha y se va a desarrollar un plan industrial a 4 años para Burgos. Desde FAE. Desde FAE. En paralelo, eso es para trabajar en el día a día. En paralelo, tenemos ya previsto, lo que pasa es que lo tenemos que dar forma, de que se va a hacer una fundación, o sea que ya va a tomar la alternativa a la iniciativa privada, como es FAE, que se lo presentaremos al Consejo Industrial pues después en abril, de manera que, porque esto tiene que ser con el apoyo de ellos y con la colaboración. Entonces se va a presentar para que ya sea FAE y con esa fundación que se va a crear, la que tome las riendas de la promoción de Burgos a nivel tanto nacional como en el exterior. Que luego el Ayuntamiento se quiere adherir a esto, pues bueno, las puertas van a estar abiertas para todos, pero... Da la sensación, Miguel Ángel, que como no lo hacen los demás, lo hacemos nosotros. Sí, porque es que hemos dejado pasar 5 años desde que yo estoy aquí, que son más, porque ya Roberto ya hablaba de esa oficina de captación de inversiones. No se ha hecho grandes cosas y si nos dejamos pasar 4 años más, creo que se nos puede escapar el tren. En el tren, igual que se han escapado otros trenes, pero este es el tren de la proyección de Burgos, y esa frase que le gusta decir al alcalde de que ha sido acuñada desde FAE, capital industrial, pues corremos el riesgo de que dejemos de ser capital industrial porque nos pasen por la izquierda y por la derecha. Entonces ya es hora de empezar a actuar y empezar pues de la iniciativa privada, que es mucho más ágil y posiblemente más eficaz. Pues ojalá que eso no ocurra. Señor Benavente, muchísimas gracias por su presencia en las noticias de la 8 en un día en el que ya oficialmente ha podido decir que se presenta a la reelección de la patronal burgalesa. Estaremos pendientes de si tiene competencia, aunque todo parece indicar que no, y que tendremos Benavente 4 años más. Gracias y buenas noches. Pues muchas gracias.